Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Los sabores de una receta con toques de resistencia, superación y creatividad para combatir la pandemia. Una visión empresarial que transformó las dificultades en oportunidades. Hace 11 años soñábamos con un lugar como este. Ingeniería al servicio de la lucha contra el COVID-19. Puedo mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Y unas bolsas milagrosas para aliviar el hambre de los más necesitados en medio de la pandemia. Bienvenidos a nuestro especial del Mundo al Día COVID-19, prueba de supervivencia global. A lo largo de estos 30 minutos nos acercamos a la pandemia desde el espíritu de superación, creatividad y resiliencia que despertó la expansión del coronavirus en el mundo. Comenzamos con el caso emblemático de una familia venezolana en Miami. Años atrás, las dificultades que dejaron en su país se convirtieron en el motor para impulsar con éxito el establecimiento de su restaurante gourmet. Alonso Castillo nos cuenta que en este momento de pandemia, en lugar de socavar sus sueños, los obstáculos han expandido sus aspiraciones. En el 2015, la familia Nieto fundó en Miami el restaurante italiano Red Carpet y en 5 años lo convirtieron en uno de los lugares predilectos de residentes y turistas. Las reseñas en las plataformas digitales más importantes alaban los platillos, la atención y la atmósfera. El primer negocio tuvo tal éxito que decidieron abrir otra locación en el centro de Miami, pero poco tiempo antes de la inauguración apareció la pandemia. Esta situación fue una razón más para nosotros abrir nuestro negocio, para seguir empujando nuestro proyecto, porque no nada más teníamos que hacer el trabajo que requiere cualquier negocio nuevo, teníamos que hacer el doble, el triple, 4 veces más, tratando de navegar en estas aguas, tan difíciles. Jorge Nieto, junto a Jonathan Tovar, también socio y chef de Red Carpet, resaltó que la inversión de recursos, voluntad y resiliencia han sido fundamentales para enfrentar el cambio que sacudió a la sociedad entera. Y lo importante es, al caerse, siempre levantarse, con la cabeza en alto, seguir y tratar de intentarlo hasta que el resultado dé el deseado. Las papilas gustativas saltan sin tregua al probar las pastas hechas en casa, como el fiocchi relleno de pera y gorgonzola cubierto con una salsa de trufa, o los ravioles rellenos de calabaza, y del sabor del churrasco y del salmón ni les cuento, mejor pruébenlo. Compartir los valores que hacen y fortalecen una familia y además de eso, las tradiciones como es la comida italiana. Y los emprendedores a los hechos se remiten. Con el primer restaurante lograron un éxito rotundo y ahora con la segunda locación están listos para seguir escalando hacia la cima. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Se veía muy bien, ¿verdad? Bien, y otra empresa que encontró la clave para convertir las dificultades en oportunidades es un negocio cuya líder, una mujer argentina, empodera a pequeñas empresarias en el mundo. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos tiene su historia. Transparent Business es la sombrilla bajo la que existe SheWorks, una empresa fundada por Silvina Moschini, quien, además de facilitar la conexión de grandes y pequeñas compañías con trabajadores en diferentes partes del mundo, incluso lugares remotos, promueve la mano de obra femenina. Por ello, en medio de las restricciones de la pandemia, esta empresa realmente se encontró con un espacio de oportunidad. La pandemia fungió como un Big Bang, como una explosión que cambió dramáticamente la forma en que las compañías trabajan. Como sabes, la mitad del universo fue forzada a permanecer en sus casas y en este contexto miles de millones de compañías se han visto obligadas a trabajar de manera remota. Un estilo de trabajo que beneficia a personas como Maricruz Tavia, quien asegura que al final trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. En mi trabajo anterior, yo antes vivía en Bangkok y ahí sí de todas maneras tenía 1 hora de viaje de mi casa, de mi departamento a la oficina y tenía que
cambiar inclusive de medio de transporte, pasaba por tren, el taxi y luego caminar un poco hasta llegar a casa, así que realmente no extraño la hora que se me iba yendo y regresando al trabajo. Como toda empresa, la de Silvina comenzó hace 5 años con un sueño y muchas metas. Bajo las condiciones que trajo en el 2020 la pandemia, su liderazgo ha logrado algo que no había imaginado. Cambio de paradigma de trabajo y de mercados de talento globales, el mercado mismo nos reconoció nuestro valor, y yo tuve el privilegio de anunciar hace unos pocos días que nuestra compañía se convirtió en el primer unicornio, como le decimos, rosa o unicornio, una compañía que el mercado valora en $1.000 millones y que fue fundado y presidido por una mujer. Esta iniciativa ha empoderado el trabajo femenino en 93 países del mundo y hoy en día beneficia a 20.000 mujeres. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En medio de la pandemia, una boliviana soñadora encontró el espacio perfecto para hacer realidad sus aspiraciones. La diseñadora de modas le contó a Fabiola Chambi las oportunidades que encontró para darle a la cholita boliviana la atención que se merece. Hace 11 años soñábamos con un lugar como este para poder vestir a la mujer de pollera. Ruth Bonifacio vio en esta pandemia que su constancia de tantos años rindió frutos. En lugar de problemas, ella encontró una oportunidad para hacer realidad su sueño. Con la crisis económica, los alquileres de los locales comerciales bajaron costos y esto le dio la posibilidad de encontrar en pleno centro de la ciudad el lugar ideal para instalar su boutique de ropa exclusiva para la cholita boliviana. Yo soñaba con eso, con un día darles toda la comodidad que tiene una mujer de vestido, por ejemplo, cuando va a una boutique. Eso yo deseaba para las mujeres de pollera. Yo decía, un día yo quiero vestir a la mujer de pollera, pero así con todas las de la ley, así como se lo merece. Y es que parte de sus objetivos es darle a cada clienta una experiencia de alto nivel que salga del concepto popular. Ya ahí hemos visto, digamos, la necesidad de que haya un lugar así, un lugar cómodo, un lugar acogedor así para la mujer de pollera, donde pueda entrar por la puerta, escoger un color, ir al probador, probarse, verse en el espejo 3D. Misquiñahuicita es el nombre de la tienda en quechua y significa ojitos dulces. Y es que estar en este lugar es una dulce experiencia, no solo por la comodidad para apreciar los diseños y accesorios, sino también por el trato amable con el que Ruth y sus empleadas reciben a todas sus visitantes. Por si fuera poco, las novias también tienen su espacio en Misquiñahuicita, porque preparan para ellas un paquete completo, cuidando cada detalle, al mismo tiempo que mantienen su esencia e identidad. Emprender no es fácil y a veces toma mucho tiempo, pero la historia de Ruth inspira a asumir la aventura de perseguir sueños, aún en las adversidades. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba. ¡Hecho en Bolivia! A la par con innovaciones empresariales, la creatividad se multiplicó en búsqueda de métodos cada vez más complejos para protegernos del contagio de la COVID-19. Ante las autoridades de salud en Colombia fue presentada una cápsula de bioseguridad que, como nos cuenta Jair Díaz desde Bogotá, entre otras características toma la temperatura corporal en tiempo real. Este particular elemento no pertenece a un atuendo de la NASA, tampoco a un casco de protección de algún deporte. Esta es una cápsula de bioseguridad, un invento colombo-peruano con el fin de evitar el contagio de la COVID-19. Entre 10 y 12 sugerencias de los médicos que nos tocó mejorar para que llegara el modelo hasta este punto. La cubierta se convierte en un aislador del mundo exterior. Tiene un sistema de autoventilación y toma periódica de la temperatura. Puedo mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. El trabajo de esta creación lo hace la ventilación del aire. El mecanismo se asemeja al sistema de ventilación de un automóvil. Cuando ingresa el aire y la presión ya aumenta, obliga a que el aire salga por el otro filtro. Se cierra herméticamente, ajustada al pecho, por medio de un arnés que se ajusta debajo de los brazos. Pudiéramos ayudar en sí a muchas personas, tanto el que tiene tal vez el COVID, de no expandir
y el que no tuviese de cuidarse. Un sistema que ya causa curiosidad en las calles. La sensación de seguridad que brinda es notoria entre los transeúntes, pero a algunos también les causa terror. ¿Le parece buena opción? Claro, vamos bien protegida la cara todos. Perdemos la esencia como seres humanos, pero lo que nos identifica, la expresión, el rostro, quiénes somos. La viróloga María Fernanda Gutiérrez le contó a La Voz de América que de ser avalado el uso de este protector, el éxito estaría en sus filtros. A nivel de trancar un virus está en lograr que el filtro sea muy bueno. Este invento, que está aún en etapa experimental, tendría un costo aproximado de 300.000 pesos colombianos, alrededor de $80, y podría volverse popular en ausencia de una vacuna contra el coronavirus. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bien, y las manifestaciones de resistencia ante la expansión de la COVID-19 también se materializan en los esfuerzos de un grupo de mujeres en Caracas para combatir el hambre que padecen millones de venezolanos. Lo que comenzó como las conocidas ollas solidarias se convirtió en medio de la pandemia en una bolsa milagrosa. Álvaro Algarra ha seguido de cerca la evolución de la obra en la capital venezolana. Impulsado por la escasez de alimentos y la solidaridad de un pequeño grupo de mujeres, nació en Caracas Ollas Solidarias. En sus inicios, el programa buscaba contrarrestar el impacto del hambre entre las familias más oprimidas en Venezuela, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores y enfermos. Y en medio de todo esto, cada una trabajaba por su lado, pues llevando comida, hacía comida en su casa, a veces nos uníamos, se lo dábamos a una y repartía. Eso, ¿no? La iniciativa y el corazón que surge, ¿no? Pero vino la pandemia y la ayuda rápidamente se quedó corta. Ya estando aquí, hablando con, bueno, ¿por qué no unimos esfuerzos? ¿Por qué no nos, verdad? En vez de cada quien por su lado. Una de las beneficiadas es Yubitsaida Matos. La abuela debe cuidar de sus 5 nietos. Los menores quedaron huérfanos tras la muerte de su madre contagiada por VIH. La agradecida abuelita recuerda sus vidas antes de recibir el invaluable alimento de Ollas Solidarias. Tanto mis hijas como mis nietos y yo éramos personas de la calle. Pedíamos en las calles, en las aceras, teníamos en punto. Y aunque aún no superan su condición de pobreza, reconoce que la obra alimenta también su esperanza de que sus nietos salgan adelante. Y yo deseo que llegue cada 15 días más rápido, que me llamen, y si no me llaman yo me pongo nerviosa porque ellos están esperando para poder comer muy bien. Obligadas por el incremento de la emergencia de comidas individuales, la obra evolucionó, expandiendo su ayuda a la que hoy se conoce como Bolsa Milagrosa. La familia se siente conducida y atendida con amor. Las cosas buenas se repiten y ellos lo repiten en su casa. Las promotoras de la obra buscan al mismo tiempo empoderar a sus beneficiarios para que a través de sus propias capacidades multipliquen los efectos que la Bolsa Milagrosa ha traído a sus vidas, aún en medio de la pandemia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Motivada por el que hasta la llegada de la pandemia solo había sido un pasatiempo dedicado a la salud emocional, la ecuatoriana Hadi Argüello decidió emprender una nueva aventura para atender los crecientes casos de ansiedad y depresión. Ella le contó a Néstor Aguilera que el resultado de su esfuerzo la sigue sorprendiendo. Una década asesorando a familias para que jóvenes estudien en Europa y 2 años distribuyendo suplementos alimenticios para deportistas son parte del pasado de Hadi Argüello. La pandemia por el COVID-19 ha servido a esta profesional quiteña para acelerar el proceso de iniciar una actividad muy diferente. En estos meses emprendió en lo que ella llama la mentoría de vida dirigida a mujeres. Para ello aceleró su preparación personal que se inició en 2017. Ahora ofrece sesiones individuales, talleres, seminarios y programas de transformación en los que se tratan temas que preocupan a este segmento poblacional. Temas de la ansiedad, muchos casos de depresión también. Hubo casos de maltrato. El riesgo de contagio motivó a Hadi a pensar en actividades virtuales, lo que le ha permitido alcanzar a mujeres de distintos lugares de Ecuador. Su meta es llegar a otros países. Fue hermoso también poder interactuar con personas que pasaban por distintas situaciones. La pandemia para todos
ha sido un golpe sumamente fuerte. Si bien es cierto, la pandemia tiene muchas cosas negativas, creo que lo que necesitamos ver es la parte positiva. El caso de Hadi es el de muchos ecuatorianos hoy en día, a quienes la emergencia sanitaria por el coronavirus llevó a emprender. En junio pasado, el viceministro de Producción, Jackson Torres, reconoció, citado por Diario El Comercio, que se crearon muchos nuevos negocios de acuerdo a la necesidad. Ante esta realidad, el gobierno asignó más de $10 millones para financiar e impulsar la innovación productiva. Con la pandemia esto se aceleró. Tuve tiempo para dedicarle más a este proyecto. Empezaron ya a surgir muchas personas interesadas. Según el Monitor de Emprendimiento Global 2019-2020, que analizó 50 economías, alrededor del 82,7% de los emprendedores en etapa inicial consultados el año pasado informó que iniciaron un negocio debido a la falta de mejores opciones. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. La pandemia del coronavirus también se manifestó en la educación superior en Nicaragua. El desarrollo de plataformas virtuales y las clases en línea abrieron nuevas oportunidades para el acceso a la educación superior de miles de nicaragüenses quienes no soñaban con obtener un título universitario antes de la pandemia. Donaldo Hernández nos cuenta más desde Managua. Douglas Carvajal despertó muy temprano para recibir su clase de redacción. Desde mediados de marzo, cuando se reportó el primer contagio de coronavirus en Nicaragua, empezó a estudiar en línea por decisión de la universidad. Sí, tuve complicaciones un poquito porque nunca había usado una plataforma digital para trabajar y hacer mis trabajos. A pesar de las dificultades, este estudiante de periodismo cuenta que las clases en línea han sido un alivio económico. Según expertos, acceder a la educación superior se dificulta en Nicaragua, por ser el país más pobre de América. No cualquier persona va a tener $3 todos los días, porque hay alumnos de que incluso trabajan para poder pagar sus estudios, ¿no? Según el Consejo Superior de Universidades Privadas, la emergencia sanitaria por el coronavirus aceleró el proceso de modernización de la educación superior. Hay que entender que la educación en línea es como la imprenta del siglo XXI, es decir, llegó para quedarse, ¿verdad? No es cierto que cuando pase la pandemia todo el mundo va a regresar a hacer las cosas como lo hacía antes. Adrián Mesa, vicepresidente de esta institución, explica que la mayoría de las universidades, entre públicas y privadas, cuentan con plataformas digitales. De 55 universidades en el país, a la altura de agosto ya 45 de ellas ya tenían plataformas virtuales. Sin embargo, Guillermo Medrano, un reconocido experto en educación, advierte que a pesar de la inversión que han hecho las universidades en las plataformas digitales, el acceso al Internet en el país sigue siendo un reto. Aunque los niveles de acceso al Internet puedan llegar al 85%, el nivel de cobertura es demasiado reducido. Además de mejorar la cobertura de Internet, el experto añade que también se necesita invertir más en educación. Según estudios, Nicaragua es el país de Centroamérica que menos invierte en este sector. El Estado de Nicaragua debería de invertir al menos el 7% del Producto Interno Bruto en educación. Consciente de que los retos son enormes, Douglas afianza su esperanza en que su perseverancia un día lo convertirá en un profesional de la comunicación. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Sin excepción, la pandemia nos obligó a modificar nuestro estilo de vida y a asumir nuevos retos para adaptarnos a un mundo desconocido, especialmente en el ámbito tecnológico. A través de la historia de una familia de clase media de Honduras, Óscar Ortiz ilustra los cambios que millones de familias en toda Latinoamérica han tenido que adoptar como su nueva normalidad. La tecnología será uno de los factores claves para la transformación global, así lo avisora el Foro Económico Mundial en una de sus investigaciones, y de alguna manera junto a la COVID-19 aceleró las tendencias a corto y mediano plazo, donde más de 1 millón de empleos serán transformados y Honduras no será la excepción. La economía en estos momentos para nosotros como familia no es la mejor, pero tratamos de hacer la fuerza, de salir adelante, con todas las opciones de trabajo siempre de una forma honrada, ¿verdad? Y efectivamente uno de estos casos es el de la familia Pastrana García, quienes, al ver cómo el mundo se adaptaba al virus y los cambios generados, decidieron convertirse en emprendedores.
y, ¿por qué no?, reinventarse. Realmente es el cambio de estilo de vida, el ya no ser lo mismo de antes. Ese es uno de los mayores retos que considero que en lo personal a mí me ha costado. Pero esto es una realidad que enfrentan miles de familias como la de Josué, en la que las personas, la tecnología y la organización serán factores claves para sobrevivir en la próxima década, y ello exige nuevas habilidades. Poder aprender a utilizar programas de streaming como OBS, utilizar medios de comunicación como lo que es Zoom, administrar esas cuentas. Ha tocado aprender, estudiar un poco, investigar. ¿Se ha reinventado entonces Josué Pastrana? Sí, realmente me ha tocado. Más de 8 meses han pasado desde el inicio de la pandemia y en Honduras las personas han decidido reinventarse o adaptarse a esta situación, lo que hoy denominamos o conocemos como la nueva normalidad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Tras casi un año desde que la COVID-19 se convirtió en pandemia, las vacunas ya son una realidad. Mientras se espera su distribución, un grupo de profesionales de la salud en Guatemala trabaja en un tratamiento con plasma convaleciente. Aunque el procedimiento es experimental por el momento, los médicos del Hospital Roosevelt le contaron a Eugenia Sagastume por qué promueven la donación de plasma. Decidí donar plasma porque hace muchos años tuve el trágico accidente de mi padre, a quien quise donarle sangre. Por la edad no lo pude hacer. Y ahora que tenía la oportunidad de salvar más de una vida. Salvar vidas es la motivación que muchos tienen después de superar el COVID-19. Charly Sarmiento es un ultramaratonista guatemalteco quien no dudó en donar su propio plasma después de permanecer 14 días aislado. Solo con el hecho de saber de que ese plasma puede salvar, para mí es una satisfacción que no tiene palabras. Sin embargo, el éxito del tratamiento aún no está garantizado al 100%. El médico Edwin Calgua explica que aunque hasta hoy no hay evidencia científica de su efectividad, en la Universidad de San Carlos un grupo de investigadores avanza en el desarrollo de una prueba que permita encontrar al donador adecuado, con la mayor cantidad de anticuerpos que combatan el coronavirus. Una prueba que nos permite cuantificar con bastante precisión la cantidad de anticuerpos que se encuentran y que pueden ser útiles al momento de donar, porque esto es como obtener la mejor y mayor dosis posible. Otro aspecto fundamental de la investigación es determinar el momento en el que se aplique el plasma. El mejor momento es preventivo y en unas etapas más tempranas de la enfermedad. No solo por tratarse de pruebas, sino que ante los temores alrededor de la enfermedad, la afluencia de donadores es reducida. Por eso Charly Sarmiento creó Plasmas Vida. Es una iniciativa personal que surgió de esta experiencia de haber sido infectado COVID y haber donado plasma. La iniciativa es un esfuerzo que pretende fomentar la donación a través de la explicación del procedimiento y de sus beneficios. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bien, y con este sentido de compromiso científico para superar la pandemia, cerramos nuestro especial del Mundo al Día. COVID-19, prueba de supervivencia global. Esperamos que estos ejemplos de resiliencia, creatividad y superación inspiren cambios positivos para la evolución de todos los seres humanos. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.